Hola a todos, YouTube. Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal de Maten 2. Yo soy Alberto, también conocido como el Compañero Padilla, recordad. Junto con Reifer y varias personas más, llevamos el canal de ajedrez. Ya nos iréis conociendo a todos a lo largo del año. Y bueno, ya iba siendo hora, ¿no? De que Reifer hasta ahora se ha grabado todos los vídeos. Ya iba siendo hora de que le diésemos un poco de soporte. Así que nada, hoy soy yo el que os trae un vídeo de estrategia de por qué es importante controlar el centro en vuestras partidas de ajedrez. Así que nada, sin más dilación, vamos con ello. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es el centro del tablero? Es lo primero que hay que definir. Entonces, bueno, es algo muy intuitivo, ¿no? El centro son las 4 casillas centrales del tablero de ajedrez. Y esto es lo que siempre os he dicho que hay que controlar, y es porque en esas casillas las piezas maximizan su actividad y vamos a ir viéndolo una por una. Luego, hay otro concepto un poco más avanzado, también muy importante en ajedrez, que es el del centro extendido, que son estas casillas de aquí, de las cuales ya hablaremos más adelante en esta serie de vídeos, pero simplemente ahora tenéis que quedaros con que la actividad en esas casillas, la actividad de las piezas, aunque no es tan grande como en el centro, también es muy elevada y por lo tanto también es una zona a tener en cuenta a la hora de controlar vuestras partidas, controlar las casillas importantes del tablero de ajedrez. Bueno, y sin más dilación, pues para ver por qué las piezas maximizan su actividad en el centro, vamos a empezar comparando una por una. Vamos a empezar con el caballo. Vamos a ver la diferencia de control de casillas de este caballo cuando está en el centro, cuando está en un borde del tablero y cuando está en una esquina. Bueno, si os fijáis, cuando está en el centro, el caballo llega a dominar 8 casillas, de las cuales, bueno, pues veis que hay 4, estas 4 de aquí, que están en territorio enemigo, y por lo tanto un caballo en el centro no solamente se controla un gran número de casillas, sino que también controla casillas en el terreno del rival. Por lo tanto, un caballo en el centro está muy activo. En cambio, si yo ahora cojo este caballo y me lo llevo aquí, por ejemplo, a la banda, vemos que el número de casillas que controla este caballo se ha reducido a la mitad, de 8 a 4. Y el número de casillas en terreno rival que controla se ha reducido de 4 a 2, también a la mitad. Por lo tanto, la actividad del caballo disminuye si no está en el centro. Bien, por último, vamos a ver qué pasa. Lo peor de todo, cuando llevamos un caballo a la esquina del tablero, su actividad se vuelve a dividir por 2, porque en este caso controla solamente 2 casillas. Bueno, dependiendo de dónde esté situado el caballo, ¿no? Pues pueden ser de tu terreno o de tu parte del tablero o de la parte del tablero rival. Pero es irrelevante, ¿no? Son 2 casillas frente a las 8 que controlaba en el centro. Y bueno, simplemente para hablar un poco del centro extendido, ¿vale? Os voy a comentar qué es lo que pasa cuando el caballo está en el centro extendido, ¿no? Fijaos que en este caso domina también 8 casillas, por lo tanto también tiene una actividad muy elevada, como sería cuando estaba en el centro, pero digamos que estas casillas son menos importantes, sobre todo porque si nos fijamos en las casillas en terreno rival, hay una gran diferencia entre las casillas que estoy poniendo en verde y las casillas que estoy poniendo en azul. ¿Por qué? Porque las casillas que están en verde son casillas importantes que no solamente forman parte del tablero, de la parte del territorio del tablero rival, sino que también son casillas centrales. Mientras que las casillas azules son casillas laterales, casillas que están en la banda y por lo tanto no son tan importantes de controlar porque no son casillas donde el rival va a querer colocar sus piezas, no son casillas que el rival va a querer dominar generalmente porque la actividad de sus piezas ahí va a estar más reducida. Entonces, bueno, esto con respecto a los caballos. Vamos a ver ahora qué pasa con los alfiles. Fijaos, vamos a hacer exactamente la misma comparación. Un alfil en el centro controla 4 diagonales,
Y como veis, pues son pues un total de en este caso, pues 4, 3, 3 y 3, ¿no? Serían 3 por 3, 9 y 4, 13 casillas que controla el alfil, pero sobre todo controla casillas también en el terreno enemigo. Por lo tanto, un alfil en el centro maximiza su actividad por el control de las 4 diagonales. Mientras que si este alfil yo me le llevo a la banda, vemos que el control de diagonales se ha reducido de 4 a 2. Por lo tanto, por ejemplo, el rival se puede aprovechar de una diagonal que ha quedado libre, que antes controlaba el alfil y ahora no la controla, que es esta de aquí. Es decir, al llevar el alfil a una banda, hemos reducido el control de la pieza sobre el tablero. Ahora controla muchas menos casillas. Y bueno, un alfil en el borde no es del todo malo, porque el alfil es una pieza de largo alcance y de hecho ya os hablaremos de un concepto que es el fianqueto, que es cuando el alfil sale por estas casillas de aquí. Pero igualmente vemos que aunque está muy bien situado en la gran diagonal, controla menos, controla una sola diagonal, aunque sea la grande, y se deja diagonales muy importantes, como por ejemplo estas dos. Estas dos, que son muy diagonales muy grandes y muy importantes, no las controla. Mientras que el alfil, cuando estaba situado aquí en el centro, no solamente controlaba la gran diagonal, igual que en la casilla H1, sino que también controlaba otras dos diagonales más. Por lo tanto, la actividad del alfil en esa casilla era mayor. Entonces, bueno, ya hemos visto que las piezas menores, la actividad es mayor cuando están en el centro y por eso es muy, muy importante dominar. Vamos a ver ahora qué pasa con el rey, ¿vale? El rey, en su casilla inicial en el borde del tablero, controla solamente un total de 5 casillas. Y tampoco, como hemos dicho, tampoco es que sean casillas muy importantes porque son casillas muy alejadas de lo que es el centro del tablero. Mientras que en el centro, aparte de las 5 casillas que controlaba en su posición inicial, controla otras 3. Por lo tanto, en los finales, el rey siempre es otro concepto que vamos a ver en esta serie de academia de vídeos. El rey siempre va al centro. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se maximiza su actividad. De todas formas, la pieza del rey en el tema del control del centro no es muy importante, como os he dicho, suele adquirir más su importancia en el tema de finales. Pero bueno, también para que veáis que incluso el rey es una pieza que en el centro del tablero controla más casillas, está más activa que en los bordes o incluso en la esquina, donde pasa de controlar 8 casillas a controlar solamente 3. Bueno, y antes de ver las torres, porque con las torres pasa una cosa muy especial, vamos a ver lo que pasa con la dama cuando la colocamos en una esquina, en un borde o en el centro del tablero, porque en la esquina del tablero controla una diagonal muy grande, controla filas y controla columnas. La dama es una pieza muy, muy importante. Entonces, podréis decir, bueno, pues es una pieza que ya de por sí es buena en cualquier parte del tablero, ¿no? Porque fíjate la cantidad de casillas que controla estando solamente en una esquina. Ya, pero es que pasa una cosa. Si tú esta dama ahora la colocas en el centro del tablero, pasa a controlar de 1 a 4 diagonales, igual que el alfil. Pasa a controlar, bueno, controlar realmente controla las mismas filas y columnas, ¿no? Pero fijaos que ahora el control de casillas alrededor de la dama ha aumentado con respecto a lo que pasaba cuando estaba en la esquina del tablero. Y no solamente eso, es que la dama en el centro controla casillas y diagonales mucho más importantes. Recordaos, por ejemplo, cuando estaba aquí en esta casilla, esta diagonal estaba fuera del control de la dama. Esta fila central estaba fuera del control de la dama. Una columna central, que siempre es muy importante en el ajedrez, estaba fuera del control de la dama. Entonces la dama centralizada controla muchas más casillas, mucho mayor número de casillas, y controla casillas más importantes que si estuviese en una esquina o en un borde
del tablero. Y bueno, ya para terminar con las piezas, vamos a ver lo que pasa con la torre. Lo que pasa con la torre es un caso muy excepcional porque la torre, da igual que esté en el centro del tablero que no, va a controlar siempre una fila y una columna. Por lo tanto, no es tan apremiante, si tenemos torres, no es tan apremiante ocupar casillas centrales con ellas. Porque igualmente una torre aquí va a hacer lo mismo que una torre aquí, va a controlar exactamente una fila y una columna, ¿no? De hecho, las torres, recordad que son piezas más poderosas que las piezas menores. Por lo tanto, incluso colocar una torre en el centro es contraproducente porque una torre en el centro está más expuesta y puede ser motivo de ataque por parte de las piezas menores del rival. Entonces, las torres nos van a ayudar a controlar el centro de otra forma totalmente distinta, que en este caso diríamos que la posición ideal para nuestras dos torres sería en las dos casillas centrales. ¿Por qué? Del borde del tablero, perdón. Las dos casillas centrales del borde del tablero. Porque a pesar de que aquí ambas se superponen en la defensa de control de la primera fila, lo que pasa es que en este caso las torres ejercen una presión tremenda en ambas columnas centrales del borde del tablero. Y si estas columnas están abiertas, es decir, sin peones delante que se interpongan entre las torres y el centro del tablero, fijaos que estas torres son muy poderosas a la hora de apoyar un caballo en el centro, porque este caballo está defendido por la torre, un alfil, que en este caso también cuenta con la defensa de la torre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el centro podríamos resumir que lo queremos para colocar ahí nuestras piezas menores y también la dama cuando no corra demasiado peligro de ser atacada. Y digamos que esto lo queremos para maximizar la actividad de estas piezas. Y las torres las queremos de apoyo para afianzar nuestras piezas en este centro, donde son mucho más activas que en la banda o en la esquina. Y bueno, básicamente para sentar todos estos conocimientos, vamos a terminar los ejemplos con los peones. Con los peones pasa una cosa muy especial, es que son las digamos, no son piezas, no son, son peones, como su propio nombre indica, y son, a pesar de que sean unas, digamos, unas figuras de muy poco valor, son muy importantes a la hora de controlar el centro, sobre todo las dos casillas, digamos, los dos peones de la columna D y de la columna E, porque fijaos que dos peones ahí muy bien situados justo en el centro del tablero controlan todo, eh, digamos, todo el centro del tablero enemigo, ¿no? Estas dos casillas que son la parte del centro que en teoría le pertenece a tu rival, las están controlando y digamos que esos peones ahí bien colocados nos sirven también para apoyar nuestras piezas menores, ¿no? Si nuestras piezas menores están colocadas en el centro, cada una de ellas está defendida por un peón. Y recordemos, no solamente eso, sino que los peones evitan que el rival pueda colocar piezas en centro, ¿no? Porque como los peones son mucho menos valiosos que las piezas, si ahora mismo el rival colocase una pieza en el centro cuando nosotros tenemos defendida esa casilla por un peón, nosotros simplemente tocamos la pieza y nos hemos ganado una pieza. Nos hemos ganado una pieza porque bueno, el rival la ha colocado ahí sin tener el control del centro, ¿no? Y bueno, simplemente una vez que hemos comentado cómo controlar, por qué se debe controlar el centro y cómo controlar el centro con piezas menores, como con torres, como con peones, vamos a ver un ejemplo de una partida de Ninzovic que jugaba con blancas contra un aficionado que jugaba con negras para trasladar los conceptos abstractos a algo concreto, que es una partida en la que vamos a ver cómo Nimzovich, por el puro concepto del control del centro, domina a este aficionado y le hace, o sea, hace que este aficionado pierda la partida rápidamente por perder el control del centro. Y bueno, pues ya estamos aquí con la partida.
Os recuerdo, Aron Nimzovich jugaba con las piezas blancas y vamos a ver la partida. Aron Nimzovich empezó con E4, como es lógico, no solamente el peón sirve para controlar casillas importantes en el centro del rival, sino que también abre diagonales para dama y alfil. Esto es una cosa y ya la habéis escuchado muchas veces comentar a Rey Fer. Y bueno, Nimzovich siempre decía que las jugadas de peón son las que hay que evitar siempre, porque lo que queremos idealmente es sacar todas nuestras piezas lo más pronto posible. Pero para ello es necesario, desgraciadamente, mover peones, porque estos peones tienen que, digamos, dar salida a las piezas. Si no mueves peones, no puedes sacar ni la dama, ni los alfiles, ni las torres. Y bueno, pues puestos a mover peones, pues movemos los centrales, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que más diagonales abren y porque son los que además nos ayudan en la importante tarea que nos ocupa hoy, que es la de controlar el centro. Y bueno, por no alargar mucho el vídeo, su rival, evidentemente, con la misma idea, aunque es un aficionado, con la misma idea, jugó E5 para controlar el centro. Nimzovich jugó caballo F3, que es una casilla muy natural para el caballo, centralizándolo, ¿no? Ayudándolo a intentar llegar al centro, desde donde además controla dos de las cuatro casillas centrales que hemos dicho que es muy importante controlar. Y bueno, por ejemplo, si lo hubiese desarrollado por aquí, que es una jugada malísima, pues vemos que aquí las casillas importantes, entre comillas, que controla el caballo tampoco son tales, porque no ejerce influencia sobre ninguna casilla del centro. Entonces, bueno, una vez dicho esto, estamos en esta posición. Nimzovich jugó caballo F3, su rival jugó caballo F6, forzado para defender bueno, prácticamente forzado, es la mejor jugada para desarrollando una pieza también defender el peón que había quedado indefenso por el ataque del caballo. Y Nimzovich siguió con alfil C4, una jugada de desarrollo también muy típica. Todo el mundo, supongo que casi todo el mundo que esté viendo estos vídeos tendrá entre su repertorio de aperturas la apertura italiana. Desarrollamos el alfil a una casilla donde controla no solamente una casilla central, sino que también apunta al punto más débil de la posición enemiga cuando se inician las hostilidades, que es la casilla F7, que solo está defendida por el rey. El resto de peones, el resto de casillas están defendidas por al menos una pieza. Lo podéis comprobar. Mientras que la casilla F7 y también digamos que la casilla F2 por correspondencia, al principio de la partida solamente están defendidas por el rey. Entonces, bueno, la maniobra de Nimzovich es muy natural, ¿no? Un alfil que se desarrolla apuntando al centro y apuntando a una casilla débil. Su rival jugó la simétrica y aquí Nimzovich hace una jugada que es C3 y la idea de esta jugada está muy clara, ¿no? Tú estás controlando, digamos, la casilla que mejor controla el negro del centro es la casilla, la casilla, ahí por favor, la casilla D4. Entonces lo que va a hacer Nimzovich es luchar por expulsar al negro del control de esa casilla. Entonces C3 lo que hace es simple y llanamente pues preparar el avance C4 para expulsar al alfil y digamos reducir el control de las piezas negras sobre esa casilla. Aquí el aficionado hizo una jugada de desarrollo normal, ¿no? Un caballo al centro, presionando también sobre el peón. Bueno, no podemos decir que sea una jugada mala, es una jugada de desarrollo bastante natural y que cumple con el principio de desarrollar tus piezas y controlar el centro o luchar por el control del centro. Y aquí Nimzovich hace directamente la jugada D4, preguntándole al alfil que qué quiere hacer. Bueno, aquí el aficionado simplemente para evitar su amenaza sobre el alfil tomó, cosa que es un error gravísimo, porque ahora Nimzovich retoma y vemos que ha ganado completamente el control del centro. No solamente el alfil sigue amenazado, sino que también estos dos peones, como hemos dicho, controlan todas las casillas centrales del campo enemigo
y vamos a ver cómo son los héroes de la partida. Su rival se ve obligado a retroceder el alfil para no perderlo, y aquí empieza el derrumbe de la posición negra, y todo esto por no tener el control del centro. O sea, el control del centro ahora mismo es absolutamente de las blancas, que van a empezar a progresar, van a empezar a presionar la posición enemiga con D5. Este avance es posible porque el negro no tiene ningún tipo de control sobre esta casilla, ya sea con piezas o con peones. Bueno, sí tiene, digamos, tiene el caballo, pero es que, digamos, nosotros tenemos el peón, ¿no? El Ninzovic tenía el peón que controla esa casilla mucho mejor el caballo, porque ahora mismo el caballo no puede tomar, porque nosotros simplemente tomamos y ya hemos ganado una pieza. Bueno, nosotros, Ninzovic. Entonces, bueno, frente a esta amenaza, el jugador de piezas negras, perdón, se ve, como hemos visto, obligado a retroceder el caballo a la casilla E7, y entonces, de nuevo, sigue empeorando su control del centro. Ninzovic se vuelve a aprovechar de que el centro está totalmente bajo control de las blancas. Las blancas tienen una auténtica autopista por ahí, y vuelve a presionar el otro caballo con la jugada E5. Este caballo se ve obligado por política de centro delante, que también la veremos en otro vídeo de este canal más adelante, cuando avancemos en la serie de la academia. Se ve obligado a ir a E4, tocando este punto de aquí, pero es que vemos que ya va a ser demasiado tarde para las negras, porque Ninzovic directamente ignora esa amenaza y hace la jugada D6, que diréis, bueno, pero vamos a ver, este caballo toma y después cuando nosotros movamos la dama, ¿no? Porque ahora mismo el caballo amenaza, hace un doble a torre y dama, nosotros nos vamos a ver obligados a mover la dama y perdemos la torre. Sí, pero es que lo importante aquí es que, debido al control que ha tenido Ninzovic del centro, la posición de los negras se va a ver muy constreñida, y lo vamos a ver ahora mismo. Después de D6, el negro primero hizo C por D6, siguió E por D6 de Ninzovic, y ahora ya sí, el aficionado decide tomar aquí para ganarse la torre, pero a Ninzovic eso le importa muy poquito, porque hace dama B3, vemos apuntando justo a la parte débil de el rey enemigo, de la posición enemiga. Y bueno, tengo que resaltar muchísimo la importancia de este peón de aquí, ¿no? Este peón de aquí no solamente constriñe la posición enemiga porque no le permite al negro avanzar peones centrales, sino que también, pues bueno, pues controla casillas que son muy importantes en la posición de las negras, porque cualquier pieza que se intente desarrollar por ahí, pues va, por ejemplo, este caballo va a sufrir las consecuencias de tener un peón en diagonal, ¿no? Y bueno, pues nada, la partida siguió. El aficionado muy irresponsablemente tomó la torre. Supongo que dijo que bien, le ha ganado una torre a Ninzovic, pero es que eso ya es irrelevante, ¿no? Porque aquí Ninzovic toma, el rey enemigo tiene que mover, y pues aquí alfil a G5 termina la partida. Este caballo está clavado porque la dama está detrás, y no solamente eso, sino que también estamos amenazando pues no, estamos amenazando, ¿no? Alfil por, y tiene que sacrificar a la dama para evitar el mate. Aquí las negras abandonaron, a pesar de ir torre arriba, por la catastrófica posición de sus piezas, sobre todo de su rey, que está muy expuesto. Y bueno, todo esto, recordemos que ha sido posible. Este peón, esta cuña que hay aquí, que es, digamos, lo que hace que toda la posición negra esté maniobrada. Este peón ha llegado aquí porque Ninzovic ha tenido un control absoluto del centro. Esta diagonal estaba libre porque Ninzovic ha controlado el centro. Este alfil se ha podido desarrollar porque Ninzovic controlaba el centro. Es decir, esto es una muestra de que el control del centro es muy importante en el ajedrez, y que perder el control del centro puede llevarnos a partidas catastróficas como la de este aficionado,
que descubrió por las malas por qué un aficionado es un aficionado y un maestro es un maestro.